Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque, bienvenido. Gracias, Gonzalo, bienvenidos amigos que nos siguen semana a semana por la señal de Somos Salta. Así es, acá estamos listos para desarrollar un programa con temas variados. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de corrupción, vamos a hablar de derecho. Así es, por eso hemos instalado en la sede del Sheraton una jornada que está realizando la Fundación Federalismo y Libertad, a quienes agradecemos a su presidente José Godoy por dejarnos este espacio, y también a las autoridades en gerencia del hotel. Vamos a entrevistar al doctor Ricardo Sáenz, fiscal general ante la Cámara Criminal Nacional. Así es. Vamos a hablar de cuál es el papel, el rol de la justicia en la lucha contra la corrupción, el rol de la ciudadanía en la lucha contra la corrupción y otros temas. Sobre todo la causa Nisman, ¿no? Importante también, figura destacada de esta causa. Y también vamos a entrevistar a un economista, a Alberto Venegas Lynch, quien va a comentar un poquito de la situación que tiene que ver no solamente con la situación económica del país, sino también con la actitud que tienen que tener tanto los gobiernos provinciales como nacionales respecto sobre todo al tema de política y corrupción, transparencia y gastos y subsidios. Exactamente. Y bueno, vamos a hablar de derecho, como le decíamos. Nos visita la Comisión de Derecho Procesal del Colegio de Abogados. Con la doctora Pía Molina y con el doctor Emiliano Amaya vamos a hablar de reformas, las últimas reformas, cómo impactan en el procedimiento civil. Una jornada que están realizando en próximas horas en la sede del Colegio de Abogados, así que si les interesa les recomendamos que se acerquen en la sede de nuestra Ciudad Judicial. Bueno, Gonzalo, también como siempre los consejos de este programa, si usted tiene alguna duda, alguna consulta, ¿qué es lo que tienen que hacer, Gonzalo? Consultar con su abogado. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque, con un invitado de lujo. Así es, Gonzalo, ¿no? Un honor para nosotros también, aprovechando que se está realizando en este momento en la ciudad de Salta la 8ª edición de Claves para Interpretar a Argentina, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, en este caso para hablar concretamente de justicia y lucha contra la corrupción. Así es, para ello está el doctor Ricardo Sáenz, fiscal general ante la Cámara Nacional en lo criminal. Muchas gracias, doctor. No, por favor, un honor para mí estar acá. Unas claves para interpretar a Argentina la corrupción. Sí. Algo que está en nuestra sangre, parece, ¿no? Sí. Desgraciadamente. Sí, tiene una actualidad desde hace unos cuantos años más. Se acentuó claramente con el cambio de gobierno. Sí. El último índice de percepción de la corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, nos deja muy mal posicionados a la Argentina. Con un puntaje de 36, no aprobamos. No. Y estamos en el puesto 96 dentro de un esquema de 117 países. Y entre los países de la región también mal posicionados. Sí. Nos comparamos con Brasil, con Chile. Sí, lo tengo presente. Es un mapa que tiene el amarillo claro, donde hay menos corrupción, y se va poniendo anaranjado, rojo, y nosotros estamos bastante complicados. Uruguay y Chile creo que son los de menor corrupción. Exactamente. ¿Qué papel juega la justicia? ¿Cómo ve la justicia en la lucha contra la corrupción? Y la justicia cumple un papel muy trascendente en la lucha contra la corrupción. Y lo que se ve, también se puede ver incluso en este análisis que hace Transparencia Internacional, de cuáles son los jueces que persiguen al poder cuando el gobierno está en el poder, y cuáles son los que avanzan una vez que el gobierno perdió el poder. Exactamente. Lo estamos viendo en Brasil, o sea, cómo desde la Justicia Federal de Curitiba tienen más de 100 detenidos. Sí. Entre empresarios poderosos y políticos. Empresarios muy poderosos, políticos, que estaban en el ejercicio del poder. Sí. Y sí tienen ellos herramientas muy efectivas, como es la delación privada, ¿no? Claro. Que tiene mucho más efecto que nuestra ley del arrepentido, porque también tiene más posibilidades o más incentivos, diría yo, para que los imputados colaboren. Delatando. ¿No? Es una colaboración más que un arrepentimiento, ¿no? Exacto. Pero es una colaboración eficaz.
Así es. Bueno, usted marcaba el tema de la justicia, que no persigue en tiempo real en Argentina, digamos, cuando el gobierno cesa su poder, digamos, recién se activan, o se reactivan causa de la corrupción, cosa que se replica en las provincias, sucede también en Salta, digamos. Sí. ¿Es optimista con respecto a que existan cambios en la justicia en ese sentido, digamos? Sí. En primer lugar, bueno, yo mismo caigo en las generales de la ley. En la generalización, ¿no? Sí. Pero o sea, en la Argentina hay más de 1000 jueces y estamos hablando o criticando a la justicia por unos pocos. Y esos pocos, yo aparte los conozco, no son todos iguales, pero no le podemos pedir a la población que distinga, Claro. ni que sepa cuáles son, ni quiénes son mejores que otros. Bueno, incluso esa tabla que tiene Transparencia Internacional es percepción Exactamente. de la justicia, Exactamente, no es efectivo sí. análisis de las investigaciones. Así Es es. la percepción social de la justicia. Así es. Bueno, y justamente mencionabas que lo que siente la población, ¿no es cierto? El descreimiento hacia las instituciones, este descreimiento en base a la corrupción que ve, que se comete y que los culpables, los responsables, son juzgados tarde o nunca, ¿no es cierto? ¿Qué rol debería cumplir en este caso? ¿Cómo podría ayudar a transformar esta circunstancia desde la Procuración de la Nación? ¿Cierto? Porque bueno, actualmente Gil Carbó ya presentó la renuncia y una situación que se va a tener que de alguna manera ocupar, y cómo se va a trabajar, cómo se podría trabajar desde ese lugar para ayudar a transformar esa sensación y recuperar la institucionalidad del país. El Ministerio Público Fiscal, o sea, los fiscales, casi te dirían que es el elemento más importante en las investigaciones y en la lucha contra la corrupción. Y en las provincias se ve porque la mayoría de las provincias tienen procedimiento acusatorio. Siempre sucede que la nación procesalmente va atrás de las provincias, o sea, siempre, yo contaba en la facultad, o sea, el juicio oral, la provincia de Córdoba lo pone como primera en 1939 y la Justicia Nacional llegó en 1992 a la realidad. Y con el acusatorio está pasando lo mismo. Incluso se aplica en la Ciudad de Buenos Aires en esa justicia autónoma que tiene. Ahora, tenemos un código acusatorio sancionado en el año 2015, si mal no recuerdo, que está suspendido en su vigencia apenas asume el gobierno del presidente Macri, y la verdad que se suspende la vigencia del código acusatorio por la existencia de la doctora Gil Carbó y su justicia militante, como uno a veces la llama, para ponerle un nombre. El código acusatorio creo que va a aparecer ahora, no creo que pase del año que viene, con una implementación que empieza en su provincia, como Sí, una cosa muy parecida a Chile, o sea, en los extremos del país, y después se va acercando hasta que se aplica como último término en la Ciudad de Buenos Aires y en la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires. El Ministerio Público cumple un rol preponderante porque en el acusatorio es el que lleva adelante la investigación y tiene la responsabilidad de llevar adelante la investigación. Eso requiere una capacitación, un cambio de estructura. La capacitación se ha dado mucho. El cambio de estructura es imprescindible. Aparte la estructura del Ministerio Público que creó la gestión de Gil Carbó es absolutamente desproporcionada. La mayoría de los recursos están puestos en vez de estar puestos en las fiscalías, y más que nada en las fiscalías del interior, que están absolutamente con la misma dotación que tenían hace 5 años o más, y se ha creado una superestructura en la Procuración General con unas procuradurías y direcciones que creo absolutamente con seguridad, estoy absolutamente seguro de que esa estructura desmesurada de funcionarios y empleados todos en altísimos cargos no ha cumplido los objetivos ni justifica la creación y el gasto presupuestario que eso ha significado. O sea, el Ministerio Público, yo siempre lo digo, una cosa es que sea autónomo, autárquico, independiente, y otra no es un satélite que gira alrededor de la Argentina. O sea, el achicamiento del presupuesto nacional también tiene que pasar por el Ministerio Público. Y una forma es desarmar estructuras,
Y bueno, hay una cláusula que se está discutiendo en el Congreso sobre el posible también achicamiento del personal, que es una cuestión muy polémica, pero creo que en algún momento va a haber que encarar. Doctor, bueno, voy a replicar y a copiar, digamos, una pregunta que yo participé como participante en un panel donde se conversaba el tema de corrupción. Y la panelista, la moderadora, le preguntaba, me pareció muy interesante el planteo, al entrevistado, si fuese presidente, ¿cuál sería la medida que tomaría para prevenir y luchar contra la corrupción? Le traslado esa misma pregunta. Si usted tuviese, ¿cuál sería su primera medida como presidente para luchar contra la corrupción? Tengo 30 años de fiscal, nunca pensé en ser presidente. Asegurar que cuando uno se entere de algún caso de corrupción del Poder Ejecutivo, de un ministro, de quien sea, un funcionario de menor rango, inmediatamente lo va a denunciar a la justicia y cumplirlo en la primera oportunidad para que quede claro que uno lo está diciendo en serio. Exactamente. Sí, sí, sí. Creo que la denuncia inmediata a la justicia es lo que primero se me ocurre. Así es. Don Trachado, usted mencionó el tema de la ley del arrepentido y demás. ¿Qué otras medidas legislativas considera que deberían implementarse para que la Fiscalía, para que la justicia cuente con herramientas en la lucha contra la corrupción? Bueno, una de las herramientas es lo que les contaba, ¿no? Que haya un código acusatorio donde el fiscal dirija la investigación y maneje justamente los acuerdos de colaboración. Después creo que la colaboración tiene que ser como la de Brasil, por ejemplo, donde se permita que se asegure hasta la exhibición de la pena, o sea, sin pena, claro, sin ninguna pena, porque la ley del arrepentido vigente en la Argentina permite reducir la pena a la escala de la tentativa. O sea, hay delitos que incluso podrían no permitir la libertad del imputado aunque esté haciendo la colaboración, por los mínimos y los máximos que se puedan manejar. Después creo que habría que extenderla a todos los delitos. O sea, uno piensa en los delitos de corrupción, fundamentalmente, o sea, la estafa a la administración pública y bueno, las negociaciones incompatibles, el cohecho, todos los delitos que uno pueda encontrar contra la administración pública. Pero también creo que una banda que roba, una banda que cometió algún homicidio, tranquilamente podría venir uno y arrepentirse y entregar a los jefes de la banda. Y lo último que les diría, para resumir un poco, es que la ley brasileña permite que ese arrepentido o ese colaborador, además de la posibilidad de eximirlo de pena, yo lo pueda eximir de responsabilidad en todas las causas que él tenga. Que acá la ley de arrepentido no lo puede asegurar. O sea, uno se arrepiente en determinado tema y no le quita o no le corta la investigación en otro. Claro. Eso serían más o menos las herramientas, ¿no? Doctor, bueno, como hablamos al principio también respecto al clima en la sociedad, ¿no? La falta de justicia que existe, casos resonantes a nivel nacional, histórico, como Daya, AMIA, Río Cuarto. Imposible no recordarnos también algo reciente y no vincularlo con usted, con el tema la causa Nisman. ¿Cuál es la reflexión que nos queda hoy, años después, en instancia en la que, bueno, parece que ya el informe de Gendarmería y otros informes concuerdan de que ha sido un homicidio, que fue la postura suya? Te resumo algo rápido sobre el principio de la pregunta, que lo pensé en decirlo en otra. Creo que la opinión negativa que la sociedad tiene de la justicia no solo tiene que ver con la corrupción, sino también con los delitos graves comunes, donde vemos muchas veces que por aplicación de este excesivo garantismo que tienen muchos jueces, se vuelven a cometer delitos graves, se vuelve a cometer un homicidio, un robo con arma, una violación de gente que estaba condenada y que fue liberada con salidas transitorias de una manera muy polémica en el expediente, porque por ejemplo tenía el informe negativo
de los médicos del servicio penitenciario, y los jueces lo hacen igual. En los delitos sexuales pasa muy seguido, y eso también conspira contra la imagen que tiene la gente de la justicia, no tengo ninguna duda. Eso por un lado. En cuanto al homicidio de Nisman, bueno, yo creo que lo que está pasando tenía que pasar en algún momento, iba a caer por su propio peso. Yo sostuve en febrero del año 2016, firmé un dictamen en la causa diciendo que para mí esto es un homicidio, y bueno, tuvo que llegar esto, discutir la competencia hasta que la Corte Suprema dijera que la competencia era federal, y se llega a la pericia de Gendarmería, y creo que ya no deja ninguna duda. Exactamente, de que estamos en presencia de un homicidio, que creo que la mayoría de la sociedad pensaba lo mismo. Y si uno, que a mí me ha pasado, desde aquel hecho de enero de 2015, ir al exterior por algún curso, alguna charla o algo, donde uno tiene contacto con jueces o fiscales, o sea, es el país donde mataron a un fiscal, o sea, a nadie se le ocurre pensar que hacer semejante denuncia, a los 4 días aparecer con un tiro en la cabeza, que se suicidó. O sea, es inverosímil ya contarlo así, sin ver la prueba, es inverosímil, pero bueno, es lo que nos pasó. Y lo mismo pasó con la denuncia de él. En algún momento iba a caer por su propio peso, que la denuncia se iba a investigar. Se van a dictar indagatorias, yo creo que van a llegar a procesamiento, y esto va a terminar en... esto es como, o sea, en realidad lo que denuncia Nisman, algunos ya lo llaman el encubrimiento 2 de la AMIA, porque el primero fue el que ya está en juicio del gobierno de Menem. Esto sería como el encubrimiento 2. Y no vaya a ser el caso que terminemos en una investigación que ya más o menos está vislumbrándose, del encubrimiento de la muerte. Así es. Es otro tema. Yo siempre me acuerdo que estuve en una charla en la que estaba Hugo Alconadamun, el periodista de La Nación, y dijo que a partir de la voladura de la sede de la AMIA, esto es como las mamuscas, las muñecas rusas, que van apareciendo cada vez más cosas. Sí. Y es lo que está pasando. Esto empezó en el año 94 y sigue con, bueno, otro muerto, o sea, una locura todo. Exactamente. Empezamos la entrevista preguntándole sobre el rol de la justicia en la lucha contra la corrupción. Pero ahora la pregunta tiene que ver con la sociedad y su rol en la lucha contra la corrupción. La Convención Interamericana contra la Corrupción promueve, desde su preámbulo, digamos, de que es necesario fortalecer y promover la participación ciudadana en la prevención y lucha contra la corrupción. Pero en los hechos vemos que el ciudadano que denuncia no tiene acceso al expediente de su denuncia, no tiene la posibilidad de formar parte como querellante. Es un comedor de piedra en la lucha contra la corrupción. El monopolio lo tiene la Fiscalía. ¿Usted considera que es necesario abrir la participación ciudadana? Sí, yo no tengo duda. Me viene a la mente otra cuestión de la investigación en Brasil. El juez Sergio Moro dice que los 3 pilares que vos tenés para la lucha contra la corrupción son las herramientas legislativas, las que hablábamos antes, ¿no? La ley, o sea, una ley de delación premiada realmente, que sea un incentivo fuerte, que sea un incentivo fuerte, exactamente, el código acusatorio, la investigación. En segundo lugar, que es muy importante, son jueces y fiscales decididos y con no sé si llamarlo valentía, porque es exagerado llamarlo valentía, pero con una decisión, una fortaleza y una independencia que avancen, no importa si el gobierno denunciado está o no en el gobierno, está en el poder. Y la tercera es justamente el compromiso de la sociedad. El compromiso de la sociedad, porque ellos tuvieron marchas de 1 millón de personas en la calle contra la corrupción. Y acá no le mueve el amperímetro a la gente. En la medida en que la economía vaya más o menos bien, no hay. Entonces yo creo que las organizaciones, creo que las organizaciones civiles tienen que tener un rol. Y el código que está suspendido le da más facultades a la víctima, aunque no
se constituya, como decimos los abogados, en parte querellante. Sí. Ahora, el problema que tienen los delitos de corrupción ¿Quién es la víctima? es quién es la víctima, porque somos todos, en Claro. realidad, todos los que pagamos impuestos somos la víctima. Entonces yo creo que ahí las organizaciones civiles tienen un rol fundamental. La Oficina Anticorrupción, igual me pueden decir, bueno, pertenece al Poder Ejecutivo, Sí. pero igual ha sido tenida como querellante Sí. en algunos delitos. Así como el CELS puede ser querellante Claro. en un caso como el de Maldonado, que pareciera que se investiga o se quiere dirigir la investigación hacia la responsabilidad del Estado Ujú. en un caso Sí. de muerte de un ciudadano. Creo que habría que mantener la participación del asociacionismo de la sociedad civil. Así es. Bueno, se nos acaba el tiempo, Bueno, desgraciadamente, seguramente. pero agradezco muchísimo, doctor. No, por favor. Ha sido un honor para nosotros, un gran gusto. Sí. Y bueno, agradecer también a la Fundación Feminismo y Libertad, especialmente a su presidenta José Godoy, Sí. por darnos este espacio, Sí, sí, sí. este lugar. Y bueno, Y a Sheraton, ¿no? Y al Sheraton Estamos también. en la sala de luz, Estamos muy cómodos en el Así, Sheraton. muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos Sí. una pausa, ¿te parece, Gonzalo? Sí, sí, sí. Quédese por la señal de Somos Alta. Ya volvemos con más Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. ¿Qué son los derechos humanos? Son las garantías que todos tenemos desde el momento en que nacemos. No importa si eres hombre o mujer, niño, joven, adulto o persona de la tercera edad. Si tienes algún tipo de discapacidad, si perteneces a otra nacionalidad, si tienes un color de piel diferente, si piensas distinto o tienes otra religión o profesión. Estos derechos simplemente te pertenecen por ser humano y no pueden ser restringidos o alterados, ya que todos debemos tener una vida libre, digna e igualitaria. Los derechos humanos te ayudan a desarrollarte como persona, a tener las mismas oportunidades y trato que los demás. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Seguimos en Cuarto Intermedio Roque y en esta oportunidad para recibir a una economista. Así es, Gonzalo, porque seguimos con las jornadas organizadas por Feminismo y Libertad que tienen que ver con la política y la corrupción, ¿no es cierto? La justicia y la corrupción. En este caso vamos a entrevistar a Alberto Venegas Lynch, quien es presidente de la sección de Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias por estos minutos. No, gracias por la invitación. Contamos esta cámara, bueno, que es un programa organizado por el Colegio de Abogados, pero siempre tratamos temas vinculados con la actualidad. Y bueno, la economía en Argentina parece ser un tema que en todas las casas Sí. se trata. Se habla de fútbol y de economía. Y de política. Básicamente, y Sí. de política. En las casas. Todos tenemos algo de ministro de Economía en nuestro haber, ¿no? Bueno, contanos un poquito en qué consiste tu presencia ahora en Salta. Bueno, es invitado por el Federalismo y Libertad, como dijiste recién, para hablar del mensaje liberal y la situación actual. Quiero hacer una mezcla de algunas críticas a determinados términos que usamos los liberales que debemos de revisar y al mismo tiempo hacer alguna referencia de la situación actual que estamos viviendo. En este último caso, la referencia a la situación actual es la necesidad urgente de concentrarnos en el tema del gasto público, del déficit fiscal y del endeudamiento, que son tres variables que han aumentado respecto del gobierno anterior. Entonces no se trata simplemente de circunscribirse a abrirse al mundo, cosa que es algo muy interesante, muy fértil, muy importante, pero es abrirse al mundo para mostrar algo distinto y no el populismo que hemos debido absorber durante las últimas 7 décadas. El gasto público, sea en términos reales o en relación con el producto, ha aumentado, el déficit fiscal bien medido de las provincias y los intereses también se ha incrementado, y también la deuda pública. Entonces lo demás se van a convertir en simples anécdotas. Claro. Y vamos a chocar de nuevo contra la pared si no adoptamos esas medidas de fondo. Me parece interesante el discurso del presidente en cuanto a
recortar el gasto, pero las anécdotas de la Biblioteca Nacional y de los asesores legislativos me parece que son muy menores. El tema es eliminar los ministerios que él mismo creó al asumir, por ejemplo. Y después algunas cosas que son realmente muy chocantes, como que la Secretaría de Deportes, que depende de la Presidencia de la Nación, subsidia clubes de polo, cosa que me parecía agraviante, yo diría, ¿no? Por suerte, creo que han dejado de lado seguir insistiendo que hay que hacer más eficiente el gasto público. Si algo es perverso, se lo hace eficiente, es mucho peor. El tema es eliminarlo. Y lo mismo con podar funcionarios, igual que la jardinería, la poda hace que crezca más fuerte. Lo que se trata es eliminar funciones. Ahora, acá en Salta hace 2 días fue un decreto también del gobierno de la provincia, del gobernador Urtubey, que permitía a todas las entidades públicas también un tiempo para que, un tiempo prudencial, reorganicen su estructura y de esta manera lograr una economía, ¿no es cierto?, y un ahorro en un 20%. Reorganizar su estructura para que se produzca un ahorro aproximadamente de un 20%, era lo que se le exigía, y parece que el Poder Judicial, por ejemplo, el Ministerio Público también se van a readecuar a ese achicamiento del Estado. Pero ese ajuste, muchas veces acá en el interior, sobre todo en ciudades que dependen mucho del empleo público, es alarmante, porque también hay gente que queda sin trabajo. Yo creo que eso me acabo de enterar por lo que me estás diciendo, pero no comparto esa medida. Justamente eso es lo que hacía alusión recién a la jardinería. Eso tarde o temprano va a crecer de nuevo. De lo que se trata es de apuntar a secretarías y a ministerios y eliminar funciones que son incompatibles con el sistema republicano. Porque me parece que es interesante repasarlo a Alberdi, ya que es del Colegio de Abogados. Alberdi sostenía que nos hemos independizado de la metrópoli y resulta que somos colonos de nuestros propios gobiernos. Los gobiernos el Leviatán ha ido avanzando en tareas que son propias de las personas y privativas del ciudadano. Resulta que el gobierno fue creado para proteger los derechos de la gente y la gente tiene la sensación de que el gobierno los persigue en muy diversas áreas. El tema de la presión tributaria es un área también que debe ser considerado muy detenidamente. El tema del federalismo fiscal, como decía en televisión esta mañana, no federalismo de estas negociaciones con gobernadores, sino federalismo como fue originalmente en Estados Unidos, esto es que son las provincias las que tienen que coparticipar al gobierno central y no al revés. La deuda pendiente todavía. Claro, y el gobierno central tiene que solamente, me parece, dedicarse a la defensa de las relaciones exteriores y todo lo demás a las provincias. Entonces no importa, o no importa mucho, cuál sea la tradición de pensamiento o el partido del gobernador de determinada provincia, va a estar incentivado a que la gente no se le vaya a la provincia de al lado en competencia y para atraer inversiones, y para eso va a tener que bajar impuestos, y para bajar impuestos tiene que bajar el gasto. Entonces son incentivos que son muy importantes a aplicar, pero en relación al seminario de esta noche, que va a estar vinculado a la cuestión de la corrupción, por supuesto que la corrupción es una cosa muy importante y que degrada por completo el sistema republicano, pero tenemos que tener en claro que no queremos un gulag decente. Queremos un sistema libre. Otra vez vuelvo al tema alberdiano, las funciones del gobierno, limitarlas a la seguridad y la justicia, que es habitualmente lo que no hacen los gobiernos. Así es. Y creo que respecto al tema de la justicia, ya que estoy hablando con representantes del Colegio de Abogados, creo que en gran medida, tal vez no explica todo, pero en gran medida lo que ocurre en las facultades de Derecho, salvo honrosas excepciones, en realidad no egresan abogados, egresan estudiantes de leyes, que pueden recitar de memoria que tal ley, tal párrafo, tal inciso dice tal cosa, pero no tienen la menor idea de cuáles son los mojones y los puntos de referencia extramuros de la ley positiva. Exactamente. Saber leyes no es saber derecho. Claro, el positivismo jurídico ha hecho estragos, digamos, en nuestro medio. Y eso tiene que ver con la justicia, digamos, son abogados egresados de las facultades, ¿no? Bueno, Roque tocaba el tema del empleo público, digamos, una cuestión que se da mucho en nuestras provincias. Salta no es la excepción, digamos, que ha crecido en los últimos años de una manera exponencial el empleo público. La estructura del Estado que es sostenida esa carga por todos nosotros los contribuyentes, ¿verdad?
Y otro tiene gasto público la obra pública. Digamos, se habla digamos que los contratos del Estado para obras públicas, digamos, con sobreprecios y demás, y se habla de la necesidad de implementar una contratación transparente, de abrir los procesos de contratación para que puedan ser auditados en tiempo real por la ciudadanía, digamos. Eso va a implicar un ahorro, dicen los especialistas en materia de corrupción, de gasto público. Bueno, yo creo que eso es operar en la buena dirección. Esto de las auditorías y las transparencias me parece que son importantes, pero también hay que tener en cuenta, referido a la obra pública, y no por la necesidad de la obra pública en sí misma, sino la obra pública para reactivar la economía y el empleo. Eso es una falsedad total. Hace poco, no quiero hacer una cosa domina, así que no voy a mencionar quién es el funcionario, que dijo en la televisión, es muy importante aumentar la obra pública con pico y pala y mucha gente. Y yo dije en el Cronista, en un artículo, que yo tenía una idea mejor, que en lugar de hacerlo pico y pala, que lo hagan con las uñas, para tener más empleo, para mostrar que hay un desvío de actividades productivas a actividades improductivas, porque es una diferencia sustancial lo que puede hacer el aparato estatal usando la violencia de lo que la gente puede hacer libre y voluntariamente en los procesos de mercado. Recién mencionó la palabra ajuste. Esta es una de las cosas que quiero decir esta noche, que critico a muchos colegas liberales de muy buena intención que utilizan la palabra ajuste. A mí me parece que la gente está harta de ajustes. Hace 70 años, desde que amanece hasta que se acuesta, tiene ajustes. El asunto no es hacer un ajuste, sino engrosar los bolsillos de la gente para que no tengan más ajustes. Entonces quiero mencionar una serie de términos y de expresiones que utilizamos bien intencionadamente, pero que en realidad asustan con razón a la gente porque están en una dirección distinta de la que en realidad se quiere decir, ¿no? Bueno, y mencionas también antes el tema de los subsidios y la transparencia en las cuentas públicas. En Salta, por ejemplo, recién se aprobó esta semana las cuentas de ejercicio del año 2012 de la provincia. Y, por ejemplo, hay casos de subsidio, uno ve en el boletín oficial, caso de subsidio, por ejemplo, partido Boca-Banfield este año, 1.500.000 pesos, para un subsidio por un partido que no necesita un subsidio, justamente un deporte más profesional, ¿no es cierto?, que tiene mayor cantidad de gente que quiera publicitar ese evento, pero aún así se da... El gasto de publicidad oficial en Salta, $500.000 pesos por día, se gasta todo el publicidad oficial. Claro, porque esa es otra cosa que también estábamos conversando recién con José Godoy fuera de cámara. El tema de la agencia oficial de noticias es algo de inspiración totalitaria. Yo creo que eso hay que revisarlo. Y también hay que revisar esta discusión de las pautas publicitarias, que es una forma de amordazar a la prensa libre. Yo creo que si los funcionarios tienen que anunciar que hay un vencimiento de impuestos, hacen una conferencia de prensa, lo toman los periodistas que quieran tomarlo, y así se anoticia a la gente que el vencimiento es... Pero yo eliminaría la agencia de noticias y todo el tema de las pautas. Lamentablemente muchos medios discuten, a mí me dieron menos pauta, por favor denme más pauta, y ese no es el debate. El debate es eliminar la publicidad oficial, ¿no? Yo he visto algunas cosas que dice Presidencia de la Nación, lávese las manos cada 10 minutos, claro. En fin, es una cosa que no exactamente. El tema... Y lo mismo, este asunto que decíamos recién de la Secretaría de Deportes, sí, ¿no?, que depende de la Secretaría de la Presidencia de la Nación, que subsidian al polo, ¿no? Así es. Me parece que es algo que debe indignar a la gente. Es algo absolutamente ridículo, payasesco, grotesco, digno de una producción cinematográfica de Woody Allen. Ahora, y bueno, siempre también hablamos de la parte del Estado. ¿Y cuál es tu visión respecto al empresariado argentino, al sector privado? Bueno, ¿y cuál es la función? Sí, ¿no? La otra pata. Es un tema muy, muy importante. A mí me parece que hay muchas instituciones, entre las cuales está Federalismo y Libertad, que deben en gran medida sus programas a la comprensión de empresarios
que perciben que para su empresa, para sus hijos, para sus nietos, es indispensable tener marcos institucionales civilizados, y por eso financiar instituciones como Federalismo y Libertad, que hacen grandes esfuerzos para lograr esos objetivos y en todo caso hacer que la Argentina vuelva a ser lo que fue una vez, que era extraordinario, como ustedes saben, nuestros ancestros inmigrantes que venían de Europa discutían si iban a ir a Estados Unidos o a la Argentina, debido a que los obreros de la incipiente industria y los peones rurales, los salarios eran superiores a Suiza, Alemania, Francia, Italia, España. Incluso en el centenario, en 1910, miembros de la Academia Francesa compararon los debates que tenían lugar en el Parlamento argentino con los debates que tenían lugar en esa corporación debido a la versación de diputados y senadores. Entonces, me parece que revisar esos puntos es muy importante, ¿no? Y en cuanto a los empresarios, el sector... los empresarios, perdón, sí. Y los supermercados, que hace poco salieron. Claro, cuando damos clases en la facultad, nos cuesta explicar qué queremos decir con un empresario. Un empresario es aquel que para mejorar su posición patrimonial en una sociedad abierta no tiene más remedio que mejorar la condición social de otros, vendiendo corbatas, vendiendo agua mineral, vendiendo computadoras o lo que fuera. Sin embargo, estamos acostumbrados en la Argentina y en otras partes del mundo, lamentablemente, a estar rodeados de pseudoempresarios. Esto es, para ponerlo un poco más claro, ladrones de guante blanco o sin guante blanco, ladrones, que queda mal para su currículum el entrar a la casa del vecino y robarle los muebles. En lugar de hacer eso, lo hacen a través del gobierno, teniendo mercados cautivos, teniendo privilegios de distinta naturaleza que explotan así a la gente. Esto es un tipo de empresario, así llamado empresario, que había que dejar por completo de lado, ¿no? Una de las cosas más inmorales que ha ocurrido en los últimos tiempos en Estados Unidos es el bailout, son los salvatajes. Es decir, con los recursos de la gente que trabaja, que no tiene poder del lobby, le han dado a empresarios ineptos, ineficientes o las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, ese tipo de pseudoempresarios, digamos, no tienen nada que ver con el espíritu liberal ni con marcos institucionales civilizados, sino que son su antítesis. Y hace poco salieron los supermercadistas también a exponer su posición de que están trabajando a pérdida, ¿no? De que ¿cuál es su visión al respecto? Bueno, no conozco los balances de supermercados, pero digo, si están vendiendo cosas bienes que la gente compra y están manteniéndose a flote a través de esos servicios, bienvenidos. Por eso a veces yo he escrito también sobre esto cuando algunos dicen los supermercados nos están robando, pero nadie y esa misma persona que por ahí es un profesional que cobra honorarios, no le dicen que le están robando al cliente porque cobran los honorarios. Digamos, esto tiene que ser abierto y competitivo. Y si a alguien no le gusta lo que está haciendo los supermercados, que ponga un supermercado. Claro. Y si no tiene recursos para poner los supermercados, que venda su idea al mercado local o internacional. Y si nadie le compra la idea, es un cuento chino, que habitualmente es lo que ocurre, ¿no? Efectivamente. Bueno, ¿cómo se puede proyectar la situación económica de nuestro país de la mano de las futuras medidas que promueve el gobierno nacional en materia laboral, en materia tributaria y fiscal? Yo lo veo por ahora muy pobre, muy tímido, muy... en fin, yo creo, otra vez, comprendo que si no se baja el gasto público no se pueden reducir los impuestos. Se han hecho una especie de enroque con los impuestos, se sube uno, se baja otro, pero en fin, el tema es uno de los países que tiene más presión tributaria en el mundo. Sí. Yo creo que eso hay que modificarlo. Y respecto del tema laboral, daría mucho más esto del análisis, pero yo creo que lo que hay que comprender es que en gran medida las llamadas conquistas sociales han perjudicado gravemente al trabajador. Por ejemplo, los salarios mínimos. Primero, comprender de qué diablos depende el salario. Si el salario depende de las tasas de capitalización, esto quiere decir de instalaciones, de herramientas, de equipos, de conocimiento relevante, que hacen de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. No es lo mismo arar con las uñas que arar con un tractor. Claro.
La diferencia entre Houston, Texas y La Paz, Bolivia son tasas de capitalización. No es que el empresario americano es más generoso que el boliviano. No tiene más remedio que pagar salarios más altos. Y en países como Canadá y Estados Unidos no existen tareas, por ejemplo, como servicio doméstico. ¿Qué pasa con los amas de casa? ¿No quieren servicio doméstico? No pueden pagar porque está trabajando en Kodak a $1.000 mensuales. Y que queda muy caro eso. Entonces es típico en republiquetas de cuarta, alguna república de Uganda, en fin, no sé, que haya un individuo que se hace abanicar a la hora de la siesta por 6 tipos. Pero si hace lo mismo en Nueva York, la abanicada le sale $20.000, es muy caro y no puede, digamos. Entonces, abrir los mercados para captar ahorros externos y para estimular ahorros internos, para aumentar las tasas de capitalización, es lo único que aumenta salarios e ingresos en términos reales. Si los salarios se ponen por decreto superiores a las tasas de capitalización, hay desempleo. Claro. Y eso no va solo para el trabajador marginal o el albañil. Si se pone al gerente general, al gerente de finanzas o al gerente de personal salarios superiores a lo que ellos ganan, ellos se quedan sin empleo. Entonces, y hay cosas que son insultos a la inteligencia, como por ejemplo el aguinaldo. El mes 13. Sí. Yo puedo competir en una campaña electoral diciendo que el año tiene 20 meses en vez de 13, pero tiene que pagar menos durante los otros meses si no hay aumento de emisión monetaria que va a bajar los salarios en términos reales. Esas son las cosas que me parecen que mucho más de que los debates que están teniendo lugar en la Argentina, que son de coyuntura, si la base monetaria aumentó el 3.2 o el 6.1, mucho más importante que eso es debatir ideas de fondo que están atrás de las políticas monetarias y de la banca central y la naturaleza del derecho que decíamos antes. Sí. Debatir porque si no estamos como el perro que se muerde la cola, que está en cosas de círculos, digamos, debatiendo todo el tiempo cosas de coyuntura en lugar de ir al fondo de los temas, ¿no? Bueno, se nos acaba el tiempo, desgraciadamente, un gustazo. Se nota su don docente, ¿no? Así es. Pero yo quería finalizar la entrevista con una pregunta que tiene que ver cómo ves el futuro a corto o mediano plazo de nuestra Argentina y los principios de la libertad. Sí, ¿cómo ves nuestro país? Bueno, es lo que hemos en realidad estado hablando. ¿Sos optimista? Yo veo que hay muy buenas intenciones y hay deseos de terminar con la corrupción, pero no es suficiente para una buena gestión. Insisto que para ser optimistas y no tener la espada de Damocles pensando que otra vez vamos a caer en los mismos errores, creo que hay que tomar medidas de fondo. A lo mejor no las mismas medidas de fondo que a mí personalmente me gustaría adoptar, pero en lugar de ir a una velocidad, digamos, de 120, pasar a 119, pero no pasar a 130 en el tema del gasto. Entonces, la respuesta a esta depende de lo que se haga de aquí en más. Yo creo que ahora se ha tenido la oportunidad con estas elecciones, la gente más bien está aterrorizada con lo que ha pasado antes, pero ahora, sea por razones penitenciarias o sea por razones judiciales, va a desaparecer esa competencia y se va a poner en focus ahora la gestión y hacer, porque con slogans de que vamos juntos y todo eso no vamos a ninguna parte. Bueno, a ver, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un gustazo, ha sido un honor para nosotros. Bueno, hacemos una pausa, ¿te parece, Gonzalo? Ya vamos con más Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. ¿Qué son los derechos humanos? Son las garantías que todos tenemos desde el momento en que nacemos. No importa si eres hombre o mujer, niño, joven, adulto o persona de la tercera edad. Si tienes algún tipo de discapacidad, si perteneces a otra nacionalidad, si tienes un color de piel diferente, si piensas distinto o tienes otra religión o profesión. Estos derechos simplemente te pertenecen por ser humano y no pueden ser restringidos o alterados, ya que todos debemos tener una vida libre, digna e igualitaria. Los derechos humanos te ayudan a desarrollarte como persona, a tener las mismas oportunidades y trato que los demás. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida,
a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Seguimos en cuarto intermedio, Roque, y aquí estamos con la Comisión de Derecho Procesal del Colegio de Abogados, ¿verdad? Así es, Gonzalo, sí. Para comentarnos de una jornada que están realizando en esta semana, que va a ser el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, referidos a las incidencias del Código Civil y Comercial, ¿no es cierto?, nuestro Código Procesal. Por eso nos acompaña la coordinadora de la jornada. Está con nosotros la doctora María Pía Molina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Abogada auxiliar del Juzgado Civil y Comercial de 10ª denominación. Bueno, yo aprovecho para saludar a la mesa de entrada de ese juzgado, a Martín Ramos, a Ivette, ¿no? Excelente. Atención de primera. De primera. Sí. Y también está con nosotros el doctor Emiliano Amaya, que trabaja en la Defensoría del Poder Judicial Federal. Sí, hola Gonzalo, hola Roque. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Y bueno, contanos un poquito de en qué consisten estas jornadas, para empezar a promocionar un poco y quiénes están invitados. Y qué ganas para hacer esta época del año, ¿verdad? ¿No? Ya es el cierre, ¿verdad? Ya es el cierre de las actividades académicas del Colegio de Abogados. Y estas jornadas se van a realizar el jueves 30 de noviembre a partir de las 16:30 en la sede del colegio de la Ciudad Judicial. Y a su vez continúa el viernes 1 de diciembre. Estas jornadas están formadas por dos actividades. Por un lado, el día jueves vamos a dar unas charlas taller. Los miembros de la Comisión de Investigación en Derecho Procesal del Colegio de Abogados, y la idea es abordar distintas problemáticas relacionadas a las incidencias procesales del Código Civil y Comercial de la Nación. Vamos a abordar temas tales como representación procesal, cargas probatorias dinámicas, cuantificación del daño, intervención del Ministerio Público. Y la idea es más que nada, como el mismo nombre lo dice, no es dar clases sobre el tema. No es una conferencia, es un taller, digamos. Es un taller para reflexionar entre todos. Que implica otra dinámica, más participación de los abogados. De los asistentes. Exactamente. Sí, y ver cuáles son las distintas posturas jurisprudenciales que se fueron dando estos 2 últimos años, ver en qué coincidimos, en qué no, qué puntos de debate hay, con la intervención obviamente de todos los asistentes. Muy bien. ¿Y el viernes? Y el día viernes es la presentación de la actualización del libro Proceso Sucesorio de la doctora Graciela Medina e Ignacio González Magaña. Un libro de consulta obligada por los juzgados, por los abogados litigantes. Es muy bueno en lo que se refiere al procedimiento sucesorio en sí, no tanto al derecho de fondo. Que han habido cambios, ¿no? Que han habido bastantes cambios, y la idea es que la doctora Graciela Medina va a hablar sobre los principios fundamentales del derecho sucesorio en el Código Civil y Comercial. Y a su vez el doctor Ignacio González Magaña va a abordar los problemas derivados de las personas que pueden suceder al causante. Claro. Y bueno, ya todos conocen a la doctora Graciela Medina, su trayectoria, es una reconocida académica, así que está muy buena la oportunidad de ir a escucharla, teniendo en cuenta además los costos arancelarios que fijó el colegio, que es muy accesible. ¿Podemos repasar los costos para el televidente que lo está viendo? Para jóvenes abogados es 150 pesos. Para que no son jóvenes abogados 200, y para el público en general 250, si no me equivoco. Bueno, bastante interesante y de nivel. Y también, como decías Gonzalo, muy bueno la oportunidad del jueves de hacer un curso taller para que sea más participativo. Me interesa saber también los temas que van a hablar ustedes, Emiliano, si nos puedes adelantar un poquito en qué va a consistir tu exposición. Yo voy a hablar sobre las cargas de la prueba y las cargas probatorias dinámicas en el Código Civil y Comercial de la Nación. La prueba se presenta como una actividad esencial dentro del proceso civil, que no queda estancada meramente en la búsqueda de una verdad formal o una verdad del expediente, sino que por los tratados internacionales y la constitucionalización del derecho privado, el juez tiene un rol mucho más activo en la búsqueda de la verdad real de los hechos sometidos a su decisión. Distintas reglas y distintos instrumentos procesales han sido incorporados al Código Civil y Comercial de la Nación. Unos de ellos son las cargas probatorias dinámicas, particularmente temas de familia y con relación a la responsabilidad por actos ilícitos. Así que voy a abordar un poco sobre, más que nada la temática de para qué sirven las cargas probatorias, qué son las cargas probatorias dinámicas y cuál es su naturaleza y qué consecuencias puede tener en un proceso la adopción de un criterio respecto a su fundamento o de otro criterio. Muy interesante el tema. Bueno, el tema de las cargas dinámicas ya es una construcción jurisprudencial que viene hace tiempo, digamos, en el proceso de daños, en los procesos de familia, como bien decís, y el cambio de paradigma que vos destacás, ¿no? El tema de la búsqueda de la verdad real, de la verdad objetiva, y no de la verdad formal, la verdad del expediente, porque muchas veces, y causa escándalo, digamos, a quien no es abogado, decir, pero ¿cómo puede ser que se falle de acuerdo a
a pruebas que se han desarrollado en el expediente, pero que no hay un correlato con la realidad. Entonces, digamos, el juez buscando la verdad objetiva, digamos, es todo un cambio de paradigma. Exactamente, con un gran ámbito de aplicación en los derechos de tercera y cuarta generación, como son consumidores, usuarios y ambiente, sobre todo. Exactamente, sí. Por, bueno, su incidencia en la clásica respuesta de la contestación de demanda: niego, y negar toda la documentación, cuando hay, digamos, también un compromiso de las partes de aportar a la investigación de esa verdad objetiva, ¿no? Exactamente, el Código Civil y Comercial incluye una serie de pautas al juez. Sí. Vamos a discutir qué carácter tienen esas pautas, son facultativas, son imperativas, en qué momento procesal debe ejercitarlas y qué consecuencias tiene para las partes y el cumplimiento con esos criterios. Efectivamente. Bueno, y Mariana, vos también vas a tener la oportunidad, ¿no es cierto?, de hacer una exposición. Yo ¿Referido a qué tema? Junto a uno de mis compañeros, José Gambetta, vamos a hablar sobre representación procesal en el Código Civil y Comercial y cuáles son las posibles discordancias con los códigos procesales. En particular hay un artículo del Código Civil y Comercial, el artículo 1017, que establece cuáles son los actos que deben ser otorgados por escritura pública. Hablemos del concepto de representación procesal, teniendo en cuenta que no todos que nos ven son abogados, digamos. ¿A qué nos referimos con la representación procesal? Lo que nos referimos en este caso en particular es a cómo debe ser otorgado el poder. Bien. Si es necesario o no para que esa persona que quiere iniciar un proceso judicial representada por un abogado, si el poder lo tiene que otorgar por escritura pública o si es suficiente un acta o hay otro modo de otorgar ese poder, un instrumento privado. Que no es un tema menor, porque estamos hablando incluso, digamos, de facilitar el acceso a la justicia y de minimizar los costos, ¿verdad? Si uno tiene que otorgar un poder, tiene que ir a un escribano público y eso significa pagar honorarios y tasas. Claro, que precisamente por eso existen ciertos casos, como el caso de defensa al consumidor o en el caso de que tenga un beneficio de litigar sin gastos, que se puede otorgar por acta ante la Secretaría de Defensa del Consumidor un acta judicial, contemplando precisamente estos supuestos esa que usted menciona. Sí. Y acá hay discordancias. Acá hay discordancias porque en principio el artículo 1017 que le mencionaba recién no enumera expresamente al poder para actuar en juicio como un acto que deba ser otorgado por escritura pública. Eso dice el Código Civil. Eso, claro, no lo menciona expresamente. Comercial. Bien. El Código anterior, el Código Civil de Vélez, lo mencionaba expresamente. Los códigos procesales, nuestro Código Procesal de Salta, dice que la representación se acredita en su caso con la escritura pública o en su caso con la certificación del poder, pero que la certificación del poder tiene que hacer referencia a la escritura pública. El Código Procesal es anterior al nuevo Código Civil. Por eso se plantean distintas posturas jurisprudenciales, que son lo que vamos a abordar durante los talleres. La mayoría de los fallos hasta la fecha vienen sosteniendo que hace falta la escritura pública y el fundamento está dado más que nada en si la nación puede regular estas materias porque consideran que son aspectos vinculados estrictamente con el proceso, por lo que no podrían inmiscuirse en esas áreas. Claro, porque ya es competencia provincial. Claro. ¿Y qué dice Salta? ¿Qué dice la justicia salteña? En Salta hasta ahora solamente tengo conocimiento de que hay un solo fallo, un fallo de la Sala Segunda, en la que se expidió respecto a que es necesaria la escritura pública, precisamente por esto, porque es una facultad de las provincias, y que si bien el artículo 1017 no lo menciona expresamente al poder para actuar en juicio, contiene un último inciso en el que dice que también deben ser otorgados por escritura pública todos aquellos actos que las otras leyes prevean esta formalidad. Claro. Entonces dicen, si el Código Procesal prevé que debe ser otorgado por escritura pública, es precisamente esa otra ley. Bien. Pero existe otra postura minoritaria por ahora. ¿Y hay procedimientos jurisprudenciales con esa postura distinta? Sí, hay un fallo de la Cámara de Apelaciones de La Plata. Sí. Una de las salas, porque La Plata tiene la particularidad de que una de las salas opina que hace falta la escritura, otra que no. En esta que opina que no hace falta la escritura pública, que puede ser por instrumento privado, lo que sostienen es que en realidad, al regular la forma en la que debe ser otorgado el mandato, no es un requisito estrictamente procesal, sino que es cómo se otorga el acto, cómo se conforma ese mandato, ese contrato de mandato. Claro. Entonces estaríamos regulando sobre el fondo. Claro. Y la nación puede regular sobre el fondo, entonces podría ser por instrumento privado y el Código Procesal en realidad se adecuaba a lo que preveía la norma de fondo anterior. Al haber cambiado la norma de fondo, debería lógicamente cambiar la norma procesal. Claro, que es un argumento atendible también, ¿no? O sea, en definitiva, sucede con el derecho, siempre tenemos bibliotecas enfrentadas. De un lado y del otro. Bueno, y Emiliano, contad un poquito también detrás de escena de estas jornadas, cómo lo están viviendo, cómo fue el año de la comisión y bueno, en esta clausura, como decía Emilia Pía al comienzo de la entrevista, cómo lo encuentra. ¿Y qué expectativas tienen para el año que viene? Mira, Roque, este año yo me reincorporé después de haber tenido una ausencia de un par de años dedicándome a otras actividades, pero
volví con todas las pilas cargadas y comenzamos armando un proyecto en general sobre prueba pericial. Ese fue nuestro caballito de batalla este año, debido a que es una temática que se está tratando a nivel nacional e internacional, y hay propuestas para el año que sigue de continuar en la producción de un libro y de otras actividades relacionadas con la prueba pericial. Después, ya un poquito más, hicimos un pequeño comentario en materia de prueba pericial en procesos genéticos con la doctora Aldana Parada. Lo mandamos para el doctor Pedro Burgos para que también lo tenga como material para publicarlo en la revista del colegio. Así que estamos esperando que se dé esa oportunidad. Y luego también hice con el doctor José Gambetta un comentario, un fallo en materia de imposición de costas en el orden causado cuando se declara abstracta la cuestión. ¿Y qué pasa con la obligatoriedad de los fallos de la Corte de Justicia de Salta para los tribunales inferiores acá de la provincia? Y después, bueno, la producción venía bastante nutrida, y luego agarré el tema de la carga de la prueba y las cargas dinámicas probatorias, como ya un poquito cansado, pero interesante, y preparándonos para el año que viene, que va a haber una serie de actividades que van a involucrar cargas de la prueba y cargas probatorias dinámicas. Bueno, interesantísimo, ¿no? Sí, el tiempo. Y la revista del colegio ya había editado trabajos relacionados con la... Había publicado un trabajo sobre el expediente digital y un cuadro que habíamos hecho con todos los miembros de la comisión sobre todas las normas procesales que están incluidas en el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Recordaron entonces la invitación de la jornada? Bueno, están todos invitados el día jueves 30 de noviembre a las 16:30 horas y el día viernes 1 de diciembre a las 17 en el Salón del Colegio, sede Tribunales. La idea, como dijimos anteriormente, es reflexionar sobre las normas procesales y la incidencia del Código Civil. Y la verdad lo felicitamos nosotros a la comisión, porque tienen arduo trabajo, contaba Emiliano, y la verdad y la riqueza que tiene esta comisión, digamos que los integrantes son abogados que trabajan en el Poder Judicial, como en el caso de los doctores que están acá, presididos por Victoria Mosman, que es secretaria de la Sala Tercera. De la Sala Tercera, la Cámara de Apelaciones, y abogados litigantes, que eso le da mayor riqueza, digamos, al análisis y al tema. Así que, y aprovechamos para saludar a la doctora Victoria Mosman. También, y bueno, estamos próxima invitada, ¿no? Porque hace bastante que no viene para el programa. Mucho que no viene. Bueno, muchas gracias, doctores. Les deseamos el mayor de los éxitos, y como siempre las puertas del programa las tienen abiertas. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, y no nos queda más que despedirnos, Gonzalo, hasta la semana que viene. Pasó volando. Agradecemos muchísimo a la Hostería de la Caldera. Es cierto, tiene un fin de semana, vaya y descanse, ya quedan pocos días para las vacaciones, puede ir adelantando un poco el descanso. Y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Así es, hasta el próximo viernes a las 15, acá en Cablevisión. Esto fue Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados.